Como habíamos visto, el curso es, en primera instancia, digamos, es de ética, pero en tanto que es de ética social, uno de los parámetros que he utilizado, digamos, para ofrecer, digamos, en este sentido, una, un- una dirección general del curso, es que eh, realmente uno no puede hacer ética social sin, de alguna manera, remitir de alguna manera al elemento político, ¿verdad? Este, y por eso también de alguna manera condiciona los elementos tanto teóricos como metodológicos que hemos tratado de dejar puestos en las explicaciones generales del primer módulo, ¿verdad? Y vamos a ver ahora el primer capítulo de este texto de Jacques Rancière. Hay que empezar porque en general, vamos a ver, la noción que generalmente manejamos de política, la noción cuando uno quiere explicar en términos, sí, más o menos grandes, más o menos generales, lo que va a entender por política, lo termina uno entendiendo como aquella manera en que dentro de un grupo social se dan las relaciones de poder, cómo es que las relaciones de poder se relacionan también con todo todo andamiaje, digamos, de relaciones sociales, porque en última instancia la política se entiende como la manera en que se da en un grupo social ese, ese, ese juego, digamos, este, que permite, voy a decirlo con esta palabra, organizar el grupo social. Organizar es una palabra que tenemos que entenderla de manera muy general. Ahí, y además ahí caben un montón de verbos más, porque la política no tiene que ver solo con organizar el grupo social y sus relaciones, sino que la política en general tiene que ver con cómo es posible generar tan siquiera el grupo social, mantener las relaciones sociales, pero también es política criticar las relaciones sociales, también es política conservar unas relaciones sociales o cambiarlas. También es política, todo esto que tenga que ver con cómo nos pensamos en grupo y cómo es que nosotros interactuamos en grupo, siendo que el grupo es algo necesario para nosotros por el tipo de seres que somos. O sea, ya eso lo venimos viendo y lo venimos discutiendo desde Aristóteles, ¿ya? Que nos definió como el animal social, como el animal político, ¿verdad? Habiendo dicho eso, habiendo definido política de esa manera, y entendiendo que también esto da para muchas cosas, digamos, qué sé yo, las versiones más optimistas de esta definición de política que acabo de darles es precisamente las que se anclan más bien en el organizar, en el de administrar, por así decirlo, la convivencia. Las versiones menos optimistas van a partir del hecho de que lo que hay que organizar y de lo que hay que administrar más bien es el conflicto permanente, ¿verdad? Este, bueno, no importa, como quiera que entendamos política, tiene que ver en última instancia con ese sobrevivir del grupo como grupo y con ese integrarse de los individuos en el grupo, independientemente de que este integrarse en el grupo sea un integrarse, este, ¿cómo decirlo? Sea un integrarse tranquilamente y simplemente ahí en sintonía o más bien en disidencia o en contraste. ¿Y por qué digo esto último? Bueno, porque precisamente con Rancière vamos a encontrar elementos que nos permiten más bien discutir a propósito de ciertos contrastes posibles o de ciertos contrastes que se van encontrando generalmente en el mundo político. Segunda razón por la que digo esto, porque además Rancière va a hacer una definición específica de política que no es, lo voy a decir así, no es la habitual, no es habitual y punto.
¿verdad? O sea, es una noción muy sui generis de política y esto es importante dejarlo claro, ¿verdad? Entonces, con Rancière vamos a tener dos procesos, dos procesos. Eh, por un lado, vean que en este sentido tenemos dos grandes ámbitos de acción o dos ámbitos o dos direcciones generales que tienen los ámbitos de acción en las relaciones humanas, ¿verdad? Y aquí vamos a ir entendiendo esto en función de hacia dónde tiende cada uno de estos ámbitos. Estos ámbitos son el de la policía y el de la emancipación o el de policía por un lado y los procesos de igualdad. Vamos a tener que ir entendiendo cómo es que Rancière define cada uno de estos, también para ir evaluando cuáles son los problemas que posibilita esta manera de irlo pensando. Por un lado, el problema de la política, ¿verdad? Es que Rancière lo va a entender como algo que se da dentro de un ámbito más general que lo hace posible, que es lo político. En este sentido, lo político abarca a la política. Y la política lo vamos a entender, ¿verdad? Como uno de los dos procesos de los que hemos hablado. Voy a seguir un poco más para ver si esto les genera algún tipo de duda o algún tipo de comentario. Aquí lo que tenemos que pensar es en las direcciones que les estaba mencionando anteriormente. Por un lado tenemos lo policíaco, Rancière lo va a definir como el gobierno, al cual le toca organizar, administrar las relaciones sociales, ¿verdad? Para Rancière, este es uno, como proceso, es uno que tiende a tener todas las cosas pensadas de antemano. Por eso es que se permite, a partir de ese pensar las cosas de antemano, otorgar, distribuir jerarquías de lugares y funciones. ¿Qué quiere decir? Para Rancière, esto lo que hace es que ubica a las personas, ciertamente dentro de ciertos rangos de posibilidad, pero las ubica, les da un papel, les da una función y en última instancia también les da una definición. Jesús levantó la mano. Sí, tenía una pregunta, David, sobre la relación entre lo político y la política. Ajá. Eh, o sea, lo político es condición de la política. Es que yo entendía más bien que, al menos de mi lectura, yo creí no tenía un orden, digamos, jerárquico, ¿no? O Eh, sí, efectivamente, lo político. Es como la política no tiene jerarquía, entonces me parece que si uno dice que lo político es anterior a la política, entonces ahí tenemos un problema, pero no sé si me equivoco. vamos a ver qué significa aquí Arge. Eso también es un problema, Jesús, porque vas a ver que la definición de Arge y de Argein que nos da Rancière también es particular, es peculiar. Pero en ese sentido, lo que te voy a decir es lo siguiente. Independientemente de ver qué fundamenta qué, simplemente pensémoslo así. Lo político abarca no solo a la política, sino también estos procesos de emancipación que para Rancière son distinguibles entre sí. Entonces, la política está subsumida dentro de lo político precisamente porque lo político tiene que ver con otras cosas además. ¿Me explico? Perfecto, perfecto, gracias. En ese sentido, lo que tendríamos que decir es que es más abarcativo, por decirlo tal vez rápido, ¿verdad? Profe, Sí, decía en el texto que la política es el proceso de emancipación intelectual, ¿verdad? Como individuos, pero hay individuos en el sentido en el que lo hemos visto a lo largo del curso. sí, efectivamente. De hecho, estas direcciones a las que hemos hecho referencia tienen que ver precisamente con ese esquema general de lectura, ¿verdad? Lo individual
lo vamos a encontrar, lo podemos encontrar en cualquiera de los dos lados, ¿verdad? No, pero el punto es, lo individual, en tanto que aquello que está reclamando por una agencia, lo vamos a encontrar acá muy, muy, muy claramente. Entonces, Raudin, si querés, lo vamos a ir viendo ahorita conforme vayamos avanzando, pero sí tiene que ver con sujeto individuo y con qué papel juega sujeto individuo en esta explicación. Gracias, profe. Perfecto. Jesús, ¿volviste a levantar la mano o es la misma manita de antes? No, ya la bajo, ya la bajo. Ah, ok, perfecto. No, por cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este intento de dar una distribución jerárquica de lugares y de funciones? Bueno, que hace que, por un lado, esta distribución jerárquica de lugares y funciones tiende a ser muy estática o muy, voy a decir una palabra que no sé si existe, estatizante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tiende a perpetuar, tiende a perpetuarse ese lugar, esta organización, digamos, tiene una, voy a decirlo así, tiene una vocación a mantenerse constante una vez que se ha dado. Ahorita vamos a ver a qué nos podemos referir con esto. Por otro lado, la emancipación para Rancière, ¿verdad? Que tiene que ver con la política propiamente hablando, es esta igualdad, pero no una igualdad dada, sino una igualdad buscada, una igualdad que se evidencia como necesaria precisamente porque tiene que construirse, ¿verdad? La emancipación es proceso para Rancière. La emancipación, este proceso de emancipación, este proceso de igualación, de generar igualdad, es precisamente dinámico y se contrapone precisamente a lo policíaco, al gobierno, precisamente en que si lo policíaco y el gobierno tiende a un mantenimiento de las cosas tal como fueron definidas y puestas en funcionamiento, de manera que varíen o poco o nada, ¿verdad? Se contrapone este proceso de emancipación precisamente porque la emancipación siempre va a ser esa fuerza que trata de que las cosas, de que las cosas se muevan, de que las cosas se rompan por alguna necesidad, ¿verdad? No es solamente la necesidad de estarse moviendo por estarse moviendo, sino que esta emancipación se va a generar precisamente por el reconocimiento de que es necesario empezar a criticar y a criticar para que cambien estas definiciones y estos entornos que se daban desde la acera de enfrente, ¿verdad? Desde, desde lo policíaco. Ahora, vean que para Rancière es esto dinámico lo que se define como la política, ¿verdad? La política, dice Rancière, no tiene arjé. Recordarán la palabra arjé, esta palabra importantísima en los filósofos griegos, en los presocráticos. Por ahí está Emanuel, que sabe que en la clase de metafísica digo arjé cada 5 minutos, ¿verdad? Bueno, arjé, recuerden que siempre la hemos pensado y la hemos entendido, especialmente con los presocráticos, como ese fundamento que nos permite explicar a partir de dónde surgen las cosas, ¿verdad? Ese primer principio o ese último principio, como quieran verlo, ¿verdad? Pero Rancière dice curiosamente que la política no tiene un arjé, no tiene un principio que la fundamente, parece ser que eso es lo que está señalando. Bueno, precisamente para Rancière, el problema de decir que algo venga de un fundamento, es que ese fundamento estaría ahí establecido de manera definitiva, ¿ya? Y a Rancière esa solución no le sirve. Ahorita vamos a ver por qué. La política no tiene arjé, lo vamos a tener que reinterpretar con Rancière, ese arjé.
El arjé, aquí lo que quiere decir es que la política no depende de un fundamento último y determinado ya para siempre. No puede hacerlo. En el momento en que la política, en que este proceso de emancipación, tal como lo habíamos visto en el cuadrito acá, en el momento en el que eso se establezca como algo completamente fundamentado, como algo completamente ya determinado, se muere como proceso. Y se convierte ya no en un proceso, cambia de ser un proceso de emancipación a ser simplemente un reconocimiento de una definición determinada, ya dada y de manera definitiva. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Todo bien con esto? Vean que en relación con este proceso, Rancière lo que va a decir es que el, para entender a los agentes que están introducidos en este proceso, tenemos que entender cuáles son sus posibilidades de acción. Y él reflexiona, o para reflexionar a propósito de esto, empieza a ofrecer una definición de democracia. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que significa democracia en el sentido etimológico? La democracia como esa conjunción entre el demos y el kratos. Ahora, acá es donde se evidencia, dijimos, todo lo que sea proceso, todo lo que sea dinámico, todo lo que esté en un proceder, en un hacer, en un actuar, en un actuar. Bueno, Rancière lo que dice es que esto es emancipativo precisamente por esta partícula kratos, kratein. Ustedes recordarán que democracia, propiamente hablando, se relaciona con el poder del pueblo. Y este poder del pueblo es precisamente un poder hacer. Por eso es que para Rancière, el pueblo, ese pueblo que es el que está como sujeto activo dentro de los procesos de emancipación, él termina explicando este cratén directamente con un actuar, con un hacer, precisamente porque tiene que ver con ese poder. El poder de acción se traduce directamente en Rancière en un actuar efectivo. Comprenderán que esto lo podríamos explicar con lo que hemos venido pensando en el curso a partir del problema de la agencia. ¿Ya? Obviamente aquí hay agencia. Es más, hay que decirlo así, aquí se necesita agencia. Si no hay agencia acá, lo que, vamos a ver, traigamos a colación a la explicación del dogmatismo que había en Adela Cortina. Cuando Adela Cortina recusa, por ejemplo, del dogmatismo, es porque precisamente el dogmatismo lo que hace a uno es eliminarle su capacidad de agente y meterlo acá. ¿A partir de qué? Bueno, ¿se acuerdan que el dogmático es el que toma una explicación como ya dada, definitivamente, ya una discusión completamente zanjada? Bueno, el problema es que el dogmático, ¿por qué es que pierde agencia? Precisamente porque pierde su capacidad de estar interactuando dentro de un proceso determinado. ¿Se entiende? Preguntas. Estos dos ámbitos de lo político son inconmensurables entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que explica uno no lo explica lo otro. O mejor dicho, lo que podemos explicarnos que se hace en uno de los ámbitos se excluye precisamente por lo que se hace en el ámbito contrario, en el otro. ¿Verdad? La igualdad, entonces, habíamos dicho, no es un estado definitivo de cosas
que simplemente porque describa que algo ocurre de manera similar o que haya fenómenos, en este caso éticos o políticos, que se den de manera similar, no por eso estamos diciendo que la igualdad es estática. Es muy curioso, ¿verdad? Porque si estamos hablando de igualdad en algo que está en constante cambio, pues eso es un poquito difícil de aprender con el concepto, en el sentido de que generalmente para pensar que algo es igual, tenemos que remitir a los parámetros mediante los cuales podemos hacer la comparación. Pero en Rancière la igualdad es proceso. La igualdad no es un contenido determinado, sino el proceso mediante el cual se construyen ciertos rasgos en los individuos, digamos, que están reclamando esta igualdad y que buscan esta emancipación. El problema es que esta definición y otorgar lugares jerárquicos en una explicación determinada o en una relacionabilidad determinada, daña la igualdad en tanto que trata de sujetarla, ¿verdad? Trata de sujetarla. Y ahí es, y con esto sigo contestándole, sigo contestando a la pregunta que hizo Jesús originalmente, cuando se daña la igualdad es precisamente cuando se la quiere meter en cintura y darle una medida. Darle medida, en Rancière aquí, lo que quiere decir es sujetarla, ya delimitarla definitivamente, ¿verdad? Y aquí es donde viene la definición alternativa de política que da Rancière. Política ya no va a ser solamente abarcativamente el poder dar, el poder otorgar, o mejor dicho, el poder revisar, otorgar o criticar relaciones sociales en un entorno determinado, sino que va a ser específicamente para Rancière la política aquello que genera agencia en los individuos que la producen. ¿Ya? La política, por lo tanto, está necesariamente vinculada con un hacer y con un hacer de manera eficiente. ¿Verdad? Por eso la política, para Rancière, es necesariamente emancipatoria. En la otra definición de política, también es político, por ejemplo, las acciones, por decirlo de alguna manera, las acciones que tratan de promover efectos conservadores en política, también la podríamos reconocer como política. Sin embargo, tendríamos que decir también que eso es una de las posibilidades que tiene, entre otras. Rancière quiere evidenciar solamente la posibilidad liberadora que tendrían las acciones de los individuos que tratan de emanciparse. Y ahorita vamos a ver qué significa emanciparse, cuando lleguemos a la parte de la discusión entre minorías o grupos sociales. Y por eso Jesús, lo político entonces va a ser todo el entorno que hace esto posible. Tanto la parte conservadora, la parte más que rígidamente define, como la parte emancipatoria. Lo político entonces es abarcativo. En ese sentido, si lo queremos ver en función de cuál es el principio que hace posible lo demás, está siempre en relación, digamos, de todas las variables que hemos introducido. Lo político existe precisamente porque existen estos dos ámbitos, ¿verdad? Estos dos ámbitos existen precisamente porque en nuestras formas de hacer, de alguna manera, hemos reconocido esto como importante y también podemos reconocer esto como importante, ¿ya? Vamos, el hecho de que la parte policíaca de la política sea conservadora y que trate de dejar todo definido de una vez y para siempre, no quiere decir que no responda también a ciertas características que surgen también de nuestra propia relacionabilidad. En ese sentido, lo que hay que hacer es ver cuál es el papel que juega esto policíaco, de dónde surge y por qué se sigue manteniendo. Entonces, Jesús, no sé si también con esto te ayuda un poco más en relación con la duda que tenías. Entiendo, muchas gracias. Perfecto,
Perfecto. Entonces, actuar o estar definido. Eso es lo que vamos a tratar de seguir viendo con Rancière. Ahora, esto se puede ejemplificar muy bien con la pugna que hay en los grupos sociales entre una tendencia, digamos, general del grupo, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar como minorías en ese grupo social o en esa cultura dominante. Aquí hay que traer a colación algo que en algún momento ya hemos discutido, que es que aquí no nos interesa la discusión a propósito de minorías o mayorías en el sentido meramente cuantitativo del término, ¿verdad? Sino en el sentido también del acceso al poder mediante el cual se definen en última instancia las minorías, ¿verdad? Que en algunos casos no tiene nada que ver con la cantidad. Ya habíamos visto, ya habíamos comentado eso en algún momento, ¿verdad? Una minoría se establece simplemente por estar fuera de la posibilidad de dar cuenta de sí misma, de sus procesos, de sus formas de ser, por así decirlo, ¿verdad? A partir de una determinada, de un determinado entramado de relacionabilidad posible, ¿ya? Que existe dentro de un entorno social determinado. Por eso es que decíamos, puede ser que la minoría sea solo cualitativamente desempoderada, mientras que cuantitativamente podría ser más bien mayoritaria, ¿verdad? Eso ya lo habíamos discutido. ¿Qué es lo que pasa? Vean que aquí estamos separando por lo menos explicativamente, maneras de operar dentro de una cultura determinada. Y a partir de ahí, pues, se genera también la definición de una exclusión. A partir de ahí se genera también la definición de una discriminación, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? La minoría, por un lado, está cercenada en relación con sus potencialidades generales de agencia. ¿Qué quiere decir esto? Una minoría se define, entre otras cosas, o se puede explicar, entre otras cosas, por la imposibilidad que le da el entorno que la hace posible, como tal, que la hace posible en general, la imposibilidad que tiene en ese entorno de generar de manera autónoma los entornos las limitaciones de las acciones que le son propias. En ese sentido, al quedar cercenada, tal como estábamos diciendo, la minoría lo que reconoce entonces es un deterioro, un detrimento de su forma de ser en el grupo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La minoría, al verse excluida, lo que reclama es que el entorno en general es destructivo, es opugnante con ella y por lo tanto destructivo. Rancière lo dice como barbarie, es una barbarie, ¿verdad? La barbarie como aquello que destruye el objeto con el cual se ciña determinadamente, ¿verdad? Por su lado, la cultura dominante, lo que podríamos llamar hegemonía, generalmente trata de eximirse de esta crítica pensando en que realmente, efectivamente, como cultura dominante, da herramientas para el desarrollo pleno de cualquier posibilidad, ¿ya? Y que más bien, cualquier posibilidad alternativa la pueden ver y la acusan además de un atentado, una afrenta en contra del funcionamiento habitual de las cosas. Me imagino que, tal como a mí, a ustedes en este momento se les está viniendo también la palabra normalidad a la cabeza.
O sea, la cultura dominante, la cultura hegemónica, lo que trata de hacer es de que presentar estos intentos de parte de los grupos minorizados por tener un lugar, presentarlos como algo que más bien resquebrajaría el funcionamiento, que ya de todas maneras es valorado como algo bueno en sí mismo. El que haya una operatividad en las relaciones sociales, el que haya formas de hacer que responden a lo que tiene que hacerse, es visto desde lo policíaco, desde el gobierno, desde lo jerárquico, como algo ya bueno de suyo, como algo ya bueno de suyo. ¿Eh? Y por lo tanto, cualquier alternativa, cualquier crítica y cualquier búsqueda de cambiar los límites hasta donde dan de sí la relacionabilidad, tal como lo entiende lo hegemónico, es visto como algo atentatorio en contra del funcionamiento general del grupo. ¿Se entiende? Por eso es que los dos ámbitos, como decía Rancière, se entienden como irreductibles entre sí, precisamente porque desconfían mutuamente, sí, desconfían mutuamente el uno del otro. Vamos, o sea, tratemos de poner algún tipo de ejemplo. Las formas generales de hacer existen por una razón. Vamos, es importante que en los grupos sociales, una vez que nos enfrentamos a la necesidad de solventar necesidades, precisamente, una vez que nos enfrentamos a ese, sí, a esas fuentes mediante las cuales les damos respuestas a los problemas que como grupo surgen, ¿verdad? Una vez que encontramos esas respuestas, generalmente una de las consecuencias de encontrar respuestas para una necesidad o para un problema determinado es que esa respuesta empieza a, por así decirlo, facilitársele a todos los miembros del grupo, ¿verdad? Con lo cual, a su vez, ¿verdad? Hay la intención de, voy a ponerlo, digámoslo así, digámoslo entre comillas, de facilitarle la vida a los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Nosotros no tuvimos que preocuparnos por cómo funcionar en sociedad, por cómo hacer familia, por ejemplo, por cómo educarnos, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos al grupo social, ya había las formas de hacer familia, ya había las formas de educarse y de alguna manera, digamos, podíamos solventar nuestra necesidad con esas respuestas que ya estaban ahí, ¿se entiende? ¿Verdad? Eso ¿es bueno o es malo? Bueno, de suyo no es ni una ni la otra. Tiene las siguientes consecuencias. Tiene una posibilidad que es sumamente buena y es que de alguna manera simplifica los problemas. ¿Por qué? Porque ya tenemos las respuestas a ciertas preguntas, ya tenemos las respuestas a ciertas necesidades, ¿verdad? Eso es algo bueno. Digamos, no tenemos que gastarnos en discusiones o en preocupaciones a propósito de cómo vamos a resolver ciertas cosas. Eventualmente, por supuesto, es completamente sensato empezar a hacerse la pregunta de qué tanto esas respuestas que ya están ahí tienen que ser criticadas, pero ya eso es otro paso. Por lo pronto, quedemos en que por lo menos tener esas respuestas ya establecidas ahí, de alguna manera facilitan la vida del grupo y facilitan las respuestas que damos en grupo ante necesidades específicas. Ahora, por otro lado, tiene el problema, y esto es un gran detalle, tienen el problema estas respuestas que tienden a generar una importancia tal que se terminan autonomizando de los individuos que las necesitan como respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que caemos en una noción de familia, ya después nos cuesta mucho salir de ella. ¿Ya? El ejemplo en Costa Rica. ¿Ya? Nos costó mucho llegar a lo que fue posible a partir de este año,
que es el reconocimiento de que dos personas del mismo sexo pueden ser familia, pueden ser reconocidas como familia. Aquí en Costa Rica eso nos llevó décadas de discusión, ¿ya? Y bueno, y no fue hasta este año que se hizo posible, ¿verdad? Precisamente porque el modelo de familia que teníamos, por razones de muy diversas índoles, por ejemplo, el peso ideológico que tiene la religión en Costa Rica, o el peso también que tiene, eh, no sé, la religión, no solo en Costa Rica en general, sino también con cuánto de esa noción general y cultural se ha introducido también dentro de los parámetros legales y dentro de las discusiones sobre la generación de leyes. ¿Ya? Vean cómo eso ya evidencia también un problema. Entonces, por un lado, lo bueno que tenía el generar estas respuestas de que nos facilitaba la vida por algún lado, tiene el inconveniente, por otro lado, de que termina convirtiéndose en una camisa de fuerza. Y por eso es que esa jerarquía, esa definición, ¿cómo fue que lo puse acá? Esa distribución jerárquica de lugares y funciones termina siendo un problema cuando piensan por uno. ¿Eh? Cuando ya uno no puede menos, o no puede más bien ir más allá de la respuesta que ya estaba dada de antemano. Vean que ese es el asunto, ese es el problema, esa es la limitación que tenemos cuando pretendemos definir algo universalmente y definitivamente ya para siempre. ¿Ya? Es la diferencia, por ejemplo, entre lo universalmente operativo que está, por ejemplo, en una noción como la de sujeto, en contraposición con lo particularmente definido que está la noción de individuo. Espero que puedan ver esa diferencia a partir de esta discusión de Rancière. Por un lado, y ya con Bauman habíamos visto también esa crítica. Cuando Bauman decía aquello de que la modernidad terminaba explicando todo como desde arriba, viendo desde arriba. Bueno, trata de ver desde arriba significa lo que más o menos aquí Rancière está explicando, de organizar los lugares y las funciones. ¿Por qué? Porque al observar desde arriba, al ver absolutamente todo, trata de darle a todo sus criterios de operatividad, pensados desde hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que las relaciones sociales y los entornos sociales son lo suficientemente complejos como para que resolverlos desde arriba y dejarlos zanjados de una vez y para siempre sea, por lo menos, así por decirlo así rápido, insuficiente. Me imagino que ustedes habrán escuchado ya varias veces en algún otro entorno decir esto de que los fenómenos sociales y éticos son muchísimo, siendo más complejos además, son muchísimo más rápidos, ¿ya? Que las explicaciones que vamos dando de ellos. ¿Ya? Por eso es que también habría que entender que esa jerarquización y ese orden de las relaciones que termina estancándose, no es solo que se estanca solo porque sí, sino que además es porque la capacidad de respuesta ante lo novedoso que van siendo los procesos sociales y ante lo dinámico que van siendo los procesos sociales, es muy difícil que una teoría sea lo suficientemente ágil como para estarse adaptando a la velocidad que se dan los cambios en el entorno social. Pero entonces, ese es el problema también de verlo todo desde arriba, porque termina entonces generando una imposición barbárica vista desde la dominación, vista desde la minoría, o también al reconocer esa ebullición, ese dominio, más bien esa necesidad de cambio que se da desde los procesos más individuales, desde las necesidades particulares, desde arriba uno lo que va a ver es un resquebrajamiento, ¿verdad? Y obviamente la pretensión de ver desde arriba es que todo esté ordenadito. La pretensión que desde abajo es resolver necesidades. Y por eso es que hay una inadecuación entre una y otra. ¿Preguntas o comentarios?
En relación con esto de lo minoritario o lo mayoritario, el problema es que lo que hemos venido refiriendo como cultura dominante también tiende a presentarse como lo adecuado del grupo sobre el cual está, o al cual está organizando o al cual está ordenando de esa manera. ¿Ya? No es solo que nos presenta de manera rígida los lugares y las relaciones, sino que además presenta esos lugares y esas relaciones como las mejores que podría haber. Y por eso ese resquebrajamiento que se da desde abajo lo ve como una amenaza y lo ve como algo inapropiado e inadecuado. Pero bueno, estamos llegando a los 50 minutos de clase. Entonces, descansemos 10 y volvemos en 10 minutos a la explicación.